5.2.1 Definición y características de un diccionario de datos. Definición. Es una lista que contiene todas las características de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema de forma general. Un diccionario de datos contiene los siguientes elementos: flujo de datos, entidades externas, procesos, archivos. Diccionario de datos. Procesos, archivos. Flujos de datos, entidades externas. 5.2.1 Definición y características de un diccionario de datos. Las características principales que debe cumplir un diccionario de datos son: no debe de ser ambiguo, debe contener información necesaria para determinar el significado de cada dato. Debe de cumplir una sintaxis forma. Debe de especificarse usando un lenguaje interpretable. Debe de ser verificable la exactitud de la información contenida. Debe de estar codificado semánticamente. Deben de ser identificables de forma única las referencias a cada entrada. 5.2.1 Definición y características de un diccionario de datos. La información que se almacena de cada elemento deben de describir cada dato en su dominio, como nombre, descripción, alias, tipo, formato, tamaño, comentarios, origen, fórmula, relaciones. 5.2.1 Definición y características de un diccionario de datos. Los analistas de sistemas usan el diccionario de datos para manejar grandes cantidades de información de los sistemas. Los diccionarios de datos permiten asegurar registro de información, al definir un lugar único donde se registran los detalles relacionados con el flujo de datos, de tal manera que todo pueda localizarse con rapidez. Facilitan que todos los participantes en el proyecto tengan una fuente común de información con respecto al sistema. Facilitan la comprensión más completa del sistema, al incluir los detalles de las partes o componentes así como los aspectos y características que los distinguen. 5.3 Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. La especificación del proceso es la descripción de lo que sucede en cada proceso de acuerdo al diagrama de flujo. Su propósito es describir lo que se debe hacer para transformar las entradas del proceso en salidas desde el enfoque del usuario. Algunas de las herramientas principales para la especificación de procesos son: el lenguaje estructurado se utiliza para describir el proceso bajo una sintaxis estándar y en lenguaje natural. Lenguaje estructurado. Las tablas de decisiones se utilizan cuando el proceso es lógicamente complejo y conlleva un gran número de condiciones y soluciones alternativas. Tablas de decisión. Los árboles de decisión se utilizan cuando las condiciones a probar deben seguir una secuencia de tiempo estricta. Árboles de decisión. Tablas de Carnot. Pre- y post-condiciones. 5.3 Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. Lenguaje estructurado. Es un subconjunto del idioma, español, inglés, etc., con importantes restricciones sobre el tipo de frases que pueden utilizarse y la manera en que puedan unirse dichas frases. La idea es describir un proceso a partir de sus entradas y las salidas esperadas sin la necesidad de difundir cuáles son sus principios básicos, de tal forma que sea más fácil interpretar el mensaje. 5.3 Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. Lenguaje estructurado contiene los siguientes tipos de elementos: acciones. Se debe utilizar verbos imperativos, calcular, validar, etc. Elementos del DD. Se deben usar los elementos descritos en el diccionario de datos. Palabras reservadas deben escribirse, preferentemente en mayúsculas. Indentación. Utilizar sangría apropiada para los anidamientos, que permita una fácil lectura. Anidación de estructuras. No usar más de 3 niveles de anidamiento en las estructuras selectivas y barra diagonal o repetitivas, ya que produce confusión en su interpretación. Limitar la extensibilidad.
restringir la especificación de proceso a no más de una página de texto. De ocuparse más de una página, el proceso debe descomponerse en otro nivel más. Estructuras secuenciales. Asignación. Entrada. Salidas. Condicionales. Simples. Dobles. Múltiples. Cíclicas. Repita hasta. Mientras que. Por, hasta. 5.3. Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. Pseudocódigo. Inicio 1. Haga nombre igual a, val-hora igual a 0, horas igual a 0, sueldo igual a 02. Mostrar, digite datos del empleado, 3. Capture nombre, val-hora, hora 4. Si, horas menor que igual a 40, entonces 1. Haga sueldo igual a horas asterisco val-hora, 5. Si no 1. Haga sueldo igual a horas asterisco val-hora, más horas 40, asterisco, 1.5 asterisco val-hora, 6. Fin 7. Mostrar el sueldo de nombre es sueldo fin. Lenguaje estructurado. Inicio 1. Solicitar los datos del empleado 2. Almacenar datos 3. Si el número de horas es mayor a 40, entonces 1. Hallar el valor del sueldo teniendo en cuenta que el valor de la hora adicional es de 1.5% 4. Si no, entonces 1. Hallar el valor del sueldo normalmente 5. Generar informe con el nombre del empleado y su sueldo. Fin. 5.3. Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. Tablas de decisión. Se utilizan cuando el proceso debe producir alguna salida o tomar alguna acción basada en decisiones complejas. Principalmente útiles cuando las decisiones se basan en diversas variables distintas y dichas variables pueden tomar diversos valores. Las condiciones son preguntas que deben hacerse. Y es si, n, no y, guión, es irrelevante. Una X en contra de la acción dice que la acción debe ser tomada. Un guión contra la acción dice que no es necesario tomar la acción. Condiciones regla 1, regla 2, regla 3, pago anticipado y NN. Importe de compra, I. Cliente regular, IN. Acciones regla 1, regla 2, regla 3, 5% de descuento XX. No dar descuento, X. La regla 2 en la tabla de decisiones indica, si no hay un pago por adelantado y un monto de compra mayor que igual a 10.000 y un cliente habitual, entonces otorgue un descuento del 5%. 5.3. Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. Pre- y post-condiciones. Son útiles cuando el analista está razonablemente seguro de que existen muchos algoritmos distintos que podrían utilizarse. Las pre-condiciones describen todas las cosas que deben darse antes de que el proceso pueda comenzar a ejecutarse. Las post-condiciones describen lo que debe darse cuando el proceso ha concluido. Ejemplo de precondiciones. Se deben clasificar todos los tipos de documentos escaneados. Se debe de solicitar el password al usuario. Se debe de obtener los parámetros personalizados del usuario. Ejemplo de postcondiciones. Se crea un registro con los datos de los productos seleccionados por el usuario. Se crea un log con las acciones de los usuarios. Se podrá enviar un correo con el presupuesto solicitado. 5.3. Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. Revisión de la especificación estructurada. Una vez que fue realizada la especificación estructurada por medio de los diagramas de flujo, el diccionario de datos y la especificación de los procesos, se debe revisar. Compleción.
Si los modelos de las especificaciones estructuradas están completos. Integridad. Si no existen contradicciones ni inconsistencias entre los distintos modelos. Exactitud. Si los modelos cumplen con los requisitos del usuario. Calidad. El estilo, la legibilidad y la facilidad de mantenimiento de los modelos. 5.3.5. Cómo elegir una técnica de análisis de decisiones estructurada. Algunos criterios de elección de técnicas de análisis de decisiones. Lenguaje estructurado. Haya muchas acciones repetitivas, la comunicación con los usuarios finales sea importante. Tablas de decisión. Se encuentre con combinaciones complejas de condiciones, acciones y reglas, requiera un método que evite de manera efectiva las situaciones imposibles, redundancias y contradicciones. Árboles de decisión. La secuencia de condiciones y acciones sea crítica, no todas las condiciones sean relevantes para todas las acciones, que las ramificaciones sean distintas. 5. ¿Quieres conocer más? Video, Pasos por Ingeniería 2016. Diagramas de flujo, simbología y construcción. Sistemas online video. YouTube. Recuperado de http://www.youtube.com/. watch_v https://www.youtube.com/watch.